Món Científic, qualitat d'ensenyament. Hola, te saludo desde el canal de Món Científic. Hoy trabajaremos matemáticas, aplicación de derivadas y dentro de este tema optimización. Adelante. Aquí te presento una imagen de una tabla de las derivadas, de las diferentes funciones. En nuestro caso, nosotros trabajaremos más con la derivada de un cociente, ¿de acuerdo? O derivadas de una función sencilla. Luego ya te explicaré de toda la que se presenta en la tabla cuál utilizaremos. Además te presento una tabla de las áreas y perímetros de las figuras geométricas. Toma en cuenta que en optimización es necesario además conocer las fórmulas de volumen de las diferentes figuras geométricas, ¿de acuerdo? Te lo digo para que las consigas tú. Aunque en nuestro problema no será necesario el volumen. Bueno, aquí tenemos la pregunta Pau. Se tiene que editar un libro y cada hoja debe de contener 18 centímetros cuadrados de texto. Los márgenes superior e inferior de cada hoja deben tener 2 centímetros cada uno y los márgenes laterales 1 centímetro cada uno. Calcula las dimensiones de cada hoja del libro por tal que el gasto del papel sea el mínimo. Aprovechando que habla del gasto mínimo de papel y que vas a aprender la utilización de las derivadas con respecto a el mínimo o máximo que puedes obtener en una función matemática, que ya te lo explicaré más adelante, quiero recordarte que es muy importante reciclar. Reciclar para evitar la desertización de los bosques, la deforestación, la tala de los árboles. Recuerda que el papel se produce a partir de la madera de los árboles. También es muy importante que tomes en cuenta que si talamos menos árboles estamos manteniendo el equilibrio de nuestro planeta. Así que ahorra también agua que hace falta para toda la humanidad y ahorra energía. ¿De acuerdo? Bueno, la aplicación sería, como vamos a obtener un mínimo, quiere decir que el tamaño del papel va a ser el mínimo. Toma en cuenta que se producen millones de libros. Eso significa que gastaremos menos materia prima, dañaremos menos el medio ambiente, menos talas de árboles y nuestro planeta estará mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a desarrollar el problema. De acuerdo a los datos, tenemos la hoja del libro y dijimos que los márgenes superior e inferior son de 2 centímetros y los laterales de 1. He colocado como base de la zona en donde aparece el texto, le llamo a la base X y a la altura Y. Por tanto, el área de la zona donde está escrito el texto sería X por Y. A partir de ahí yo sé que X por Y va a ser igual a 18. Voy a aislar la Y y la Y va a ser igual a 18 dividido entre X. El área del libro va a ser igual a X más 2, porque en la base tengo la X y los 2 centímetros, ¿no?, que hacen estos márgenes. Y la altura va a ser Y más 4. 2 más 2, 4. Por tanto, si multiplico estas dos expresiones, voy a obtener el área del libro. A partir de aquí hemos hecho lo siguiente. Hemos obtenido una expresión matemática polinómica del área del libro. El área del libro va a ser X más 2 por Y más 4. ¿No es cierto? Lo hemos dicho aquí. Ahora lo que hago es sustituir. En lugar de poner Y, pongo 18 entre X para poder obtener una expresión que dependa solo de la X. Aplico la distributiva. X por 18 dividido entre X es 18X dividido entre X. X por 4, 4X. 2 por 18, 36 dividido entre X. Y 2 por 4, 8. Como aquí la X y la X está arriba y abajo, puedo simplificar y me queda 18. 18 más 4X más 36 entre X más 8. 18 más 8
es 26. Me va a quedar 36 dividido entre x más 4x más 26. Acuérdate que estos números están divididos entre 1, entonces hago suma de fracciones. El mínimo común múltiplo es la x y va a ser x dividido entre x, 1 por 36, 36, x entre 1, x por 4x, 4x cuadrado, x entre 1, x por 26, 26x. ¿Qué he hecho aquí? Lo he reorganizado, simplemente lo he ordenado. Primero he puesto 4x cuadrado, luego el 26x y luego el 36, todo dividido entre x. Esta sería la expresión del área del libro con respecto a x. En optimización siempre debes buscar expresar lo que te están preguntando con respecto a una sola variable. Muy bien, ya tenemos el área del libro con respecto a x. Ahora lo que vamos a hacer es derivar. Vamos a derivar de la siguiente manera. Ponemos el área del libro, decimos que es 4x cuadrado más 26x más 36 dividido entre x, ¿no es cierto? Lo vamos a derivar. Voy a dejar la tapa aquí, perfecto. Entonces, el área del libro va a ser, acuérdate que la derivada de un cociente es la derivada de la primera expresión por la segunda menos la derivada de la segunda expresión por la primera, todo dividido entre la segunda expresión al cuadrado. Acuérdate que en la tabla ya te he puesto las diferentes funciones, cómo se derivan. Dijimos que íbamos a utilizar producto o cociente, bueno, etcétera. Pues la que estamos utilizando aquí es la del cociente. Muy bien, entonces será, coloco 4x cuadrado más 26x más 36 derivada por x menos, ahora me toca colocar la primera expresión por la derivada de la segunda, todo dividido entre x al cuadrado. Vamos a derivar esto de aquí. Tenemos lo siguiente. Hago mi línea divisoria y será 8x más 26. Todo por x. Acuérdate que la derivada de una constante es 0. Menos 4x cuadrado más 26x más 36. La derivada de x es 1. Te puedo poner por 1, pero no hace falta, ¿verdad? Porque 1 multiplicado por una expresión te da lo mismo. Y todo dividido entre x cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es la distributiva, otra vez. En este caso, voy a obtener lo siguiente. 8x cuadrado más 26x. Este menos me gusta ponerlo a mí siempre poco a poco para no equivocarme, porque por un signo en matemáticas ya está todo mal. Será menos 4x cuadrado menos 26x menos 36. Todo dividido entre x al cuadrado. Como puedes ver, aquí tenemos un más 26 y un menos 26. Se nos va a ir. Y aquí tenemos un 8x cuadrado y un menos 4x cuadrado. Esto me va a dar lo siguiente. 4x cuadrado menos 36 dividido todo entre x cuadrado. Si yo tuviera aquí un x, por ejemplo, yo podría simplificar aquí, aquí y aquí. Pero como no es el caso, no se puede, mucho ojo. Muchos alumnos me preguntan esto y se confunden, así que cuidado. Muy bien, ya tenemos la expresión de nuestra derivada. Lo que tenemos que hacer en optimización es lo siguiente. Esa expresión que hemos encontrado la tenemos que igualar a 0. Lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Para ahorrar un poquito de espacio.
Acuérdate que hay que cuidar el papel. Entonces, tenemos la derivada, vamos a decir que va a ser igual a 0. Eso significa que 4x cuadrado menos 36, todo dividido entre x cuadrado es igual a 0. Esto va a pasar a multiplicar y me va a dar 0, con lo cual me va a quedar que 4x cuadrado menos 36 es igual a 0. Ahora lo único que me va a faltar es lo siguiente. El 36 lo pasamos al otro lado y el 4 va a pasar a dividir al 36, ¿no es cierto? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, x cuadrado va a ser igual a 36 dividido entre 4, eso es 9. ¿Cómo queremos eliminar? El cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y x me está saliendo 3. ¿Sí? Ya hemos encontrado cuánto vale x. Como sabemos, en nuestra primera expresión obtenemos la y es 18 dividido entre x, por lo tanto será 18 dividido entre 3. ¿Y esto cuánto es? 6. Ya tenemos el valor de la y. ¿Vale? Eso significa que esto va a valer 3 y esto va a valer 6. Pero como nos han preguntado, nos han dicho si se trata de un mínimo o no, además de encontrar los valores, tenemos que comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una segunda derivada. Y la vamos a hacer aquí. La segunda derivada, en lugar de poner un palito, le ponemos 2. ¿Vale? Bueno, quiero hacer la derivada de mi primera expresión que ya la había obtenido y la voy a volver a derivar. ¿A qué va a ser igual? Vuelve a ser derivada de un cociente. Hago mi línea divisoria y no pierdo de vista los elementos que lo componen, ¿no? Va a ser, si yo derivo esto de aquí, yo sé que va a ser 8x. Y esto me da 0, porque la derivada de una constante es 0. La derivada de la primera por la segunda menos la primera expresión. Aquí hay un menos, hay que ponerlo bien. Por la derivada de la segunda. Así, la derivada de la segunda es 2x. De la segunda expresión, ¿no? O del denominador si quieres. Todo elevado, el denominador elevado a la 2. Sigo desarrollando, esto me da 8x al cubo. Aquí voy a aplicar nuevamente la distributiva. Esto me está dando 8x al cubo menos 72x. ¿De acuerdo? Y esto es muy fácil. X a la 4. Esto va a ser 8x al cubo menos 8x al cubo más 72x dividido entre x a la 4. Esto y esto se va a ir. Y me está quedando 72x entre x a la 4. Todavía puedo seguir simplificando aquí. Ay, perdón, este es un más. Me está saliendo 72 entre x al cubo. Este es un más, cuidadito. Esta sería la expresión de la segunda derivada. Y tú dirás, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que tengo que hacer es comprobar cuánto vale, qué valor tiene mi segunda derivada. Como x vale 3, 3 al cubo es 27. No me interesa tanto el valor numérico, sino el signo. Los dos son positivos, esto significa que me está saliendo positivo. Y cuando la segunda derivada es mayor a 0, significa que mi resultado, este x, corresponderá a un mínimo.
Es decir, que si yo quiero ahorrar papel, el valor de este borde inferior o de la base, ¿no?, del área del texto tiene que ser 3. Y con esto hemos acabado. Ok, revisa también un poco de álgebra de polinomios. Bueno, espero que te sirva mucho y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, Mon Scientific Online. Món Científic, qualitat d'ensenyament.